Buenas tardes, doctor. ¿Ya están? ¿Algunos siquiera? Sí, doctor. ¿Ven en la pantalla lo de VIH? Sí. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. El encargado de VIH en el hospital soy yo. A lo largo de los años hemos tenido más o menos 15 niños con VIH. En estos 2 últimos años la transmisión reportada en general de VIH ha disminuido bastante, probablemente en relación con todo lo que ha sucedido con el COVID, ¿no? Pues tanto los casos como la progresión a SIDA reportados han, han disminuido bastante. ¿Qué tal me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. A nivel nacional, según el Centro Nacional de Epidemiología, el boletín de febrero de 2021, casos de VIH en niños hasta los 19 años, había aproximadamente 6.000. Hasta los 14 años, 500, 1.100, 2.100, casi 3.000 casos. Aproximadamente 3.000 casos por debajo de los 14 años. La mayoría son en Lima y Callao, también en la zona de Loreto, en Ica, son los departamentos que tal vez tengan mayor prevalencia de niños infectados con VIH. La casuística mayor en cuanto a terapia la tiene el Hospital del Niño. Tiene varios cientos de niños, los que tienen mayor experiencia en el manejo de ellos. La epidemia comenzó el año 1981. Ustedes todavía no habían nacido. Y hasta ahora ha habido 40 millones de muertos por el VIH. Lo que ha cambiado todo el futuro, el pronóstico de esta infección han sido básicamente dos cosas, ¿no? Una, la detección precoz, sobre todo en el campo pediátrico, en las mujeres gestantes. Y segundo, los tratamientos. En el año 1996, el 95 se tenía acidobudina, pero como droga única. Y demostró su eficacia reduciendo la transmisión intrauterina cuando se administraba solita, por un mes, 2 o 3 meses, pero eran reducciones muy, muy pequeñas. A partir del año 96 comenzaron a elaborarse muchas más drogas, de manera que para el año 2010, 8 millones de infectados por VIH recibían terapia. Actualmente, bueno, según un reporte de ONU-SIDA, para el año 2017 eran 28 millones los infectados por VIH que recibían tratamiento. Les envié 2 artículos, uno del País, que reflejaba o que hablaba sobre las dificultades sociales y así un poco de historia también sobre lo que era el VIH. Y una de las cosas que decían ahí es que en los próximos 6 meses probablemente ya va a haber terapias inyectables para colocar cada 6 meses. O sea, que un paciente con VIH, su tratamiento único, sería una inyección cada 6 meses, 2 inyecciones al año, en vez de la multitud de tabletas que se tomaba cuando recién aparecieron los tratamientos. Había que tomar 17, 20, 25 tabletas. Había una tasa de deserción de terapia en adultos de 17% por efectos colaterales. Ahora, actualmente aquí en el Perú, nosotros tenemos drogas que en una sola presentación, en una sola tableta, tienen 3 medicamentos y se toman una vez al día, lo cual simplifica muchísimo el tratamiento y la adherencia, que era tal vez el principal problema relacionado con el abandono y con la aparición de resistencias, ¿no? Una adherencia inadecuada. A nivel mundial, de los 26 millones de infectados actuales, la mayoría están en el África subsahariana. El 80% de las mujeres embarazadas con VIH están ahí. Y el año 2017
hubo casi 2 millones de nuevos infectados justo antes de la pandemia, de los cuales 150.000 eran menores de 15 años. Este es más o menos el panorama epidemiológico del VIH globalmente hablando. El VIH es una infección por un retrovirus que tiene la capacidad de utilizar su ARN para sintetizar ADN, meterse en el genoma de las células por las cuales tiene tropismo, que son básicamente las células del estirpe linfoide y células del sistema nervioso central, células neurológicas en general, células nerviosas. Y pues ahí produce su destrucción, sobre todo de los linfocitos CD4, son sus blancos primarios. También los monocitos, los macrófagos, células de Langerhans y las células dendríticas, y destruye estas células, llevando a estadios de inmunosupresión muy marcados, ¿no? Este virus produce una inmunosupresión que se va manifestando a lo largo del tiempo y que en el peor de los casos, sobre todo cuando no se da tratamiento, termina sí o sí en el estadio SIDA, que es el estadio más severo, en el cual ya hay infecciones por gérmenes de la propia flora, lo cual se manifiesta clínicamente por infecciones a repetición y también la aparición de neoplasias, lo cual en niños en general es bastante raro. Cuando recién se comenzó a propagar el VIH en las últimas 2 décadas del siglo pasado, había infecciones por vía parenteral, había infecciones por vía sexual y había transmisión vertical. A lo largo del tiempo, la mejoría de la detección de estos virus en las bolsas de productos sanguíneos que se transfundían permitieron que prácticamente desapareciera la transmisión por transfusión sanguínea. La posibilidad es más o menos 1 cada 3 millones de transfusiones. La transmisión sexual en estos últimos 2 años ha tenido se ha mantenido o aumentado un poco, porque, y también se han perdido ha habido muchos problemas con las terapias por la cuestión del COVID. Se supone que la transmisión de VIH debía alcanzarse y la terapia para todos para el año 2030, pero probablemente se retrase un poco porque toda la cadena de detección, de detención de la transmisión y de terapia por la cuestión del COVID se ha, se ha alterado muchísimo, ¿no? El hecho es que se sigue produciendo transmisión sexual con una tasa, el virus no es muy efectivo, es más, se necesita varias relaciones para en general contagiarse, ¿no? El riesgo en exposición única es 0.1 a 1%. Y la transmisión perinatal, que es la que nos interesa a nosotros básicamente en pediatría, porque es la vía principal de infección en niños, se producía más en proporciones variables de 14 a 40%. 40% en países subdesarrollados y 14% en países desarrollados. Esto tenía relación con muchos factores socioeconómicos, básicamente. Los productos que son contagiantes, las secreciones que son contagiantes son la sangre, el semen, la secreción vaginal y de cuello uterino, lo que está en médula ósea, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Las lágrimas, la orina, las heces pueden contener virus, pero con cargas bajas, que en general no son infectantes. El problema con el virus, una vez que se introducía, era transportado por las células linfáticas a la sangre y entraba en ella, el problema ha sido siempre que el virus se mete a todos los órganos dentro de
linfocitos CD4, monocitos, macrófagos, células dendríticas y de Langerhans que existen en estos tejidos y se mantiene en forma quiescente. O sea, no se reproduce, pero está ahí. Y los medicamentos no llegan a alcanzarlo. Esta es una figura con los casos de infección por VIH y casos de SIDA notificados. Como ustedes verán, los 2 últimos años ha habido una disminución bastante marcada que ha tenido que ver mucho con la aparición del COVID, ¿no? Aquí se nota lo mismo, cómo ha disminuido los casos de infección por VIH notificados. Estas son para el año 2021, lo que les decía, hasta la edad de 20 años, sumando todo esto, salen como 6.000 pacientes. Si suman de aquí para abajo, de los 14 años para abajo, más o menos son 3.000, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y la pirámide es así, se va estrechando conforme van creciendo. Ahora es menos notorio que antes, porque conforme los niños iban creciendo, iban muriendo. Entonces no llegaban a esta edad. Ahora con el Targa, la mayoría de niños sobreviven. Por departamento, Arequipa está entre los que más tienen, pero comparado con Lima, con Callao, Loreto, es mucho menos, ¿no? El 2021, 4 casos notificados de VIH, 1 de SIDA, en comparación con lo que ustedes ven de los años anteriores. Es el cuadro más importante en la práctica, lo hemos visto con los grupos de práctica. El VIH en pediatría sigue siendo un problema. De los niños que actualmente tienen VIH y más todavía en relación con esta pandemia de los últimos 2 años, más o menos el 45% de los niños, son como 800.000 niños a nivel mundial de los 1.700.000 de niños que hay con VIH, la mitad más o menos no han recibido tratamiento por los problemas relacionados con el COVID que les mencionaba. El 5% de infectados en general son niños, pero son el 15% de los que mueren. Y en el África, 80% embarazadas en algunos países tienen VIH y llegan a tener hasta un 80% de niños infectados. Ahí no ha cambiado, estos según datos de septiembre de 2021, según el Programa de las Naciones Unidas para el VIH en niños. Lo que se intentó, ya antes era peor, tasas de 14 a 40%, ahora estamos en países desarrollados en 1%. Les envié un artículo de caracterización de niños con VIH por transmisión materno-infantil atendidos en hospitales de Lima, Perú, que es un artículo del año 2020. Espero que lo hayan leído. Ahí mencionan que todavía se tenía en la muestra que ellos estudiaron una tasa de transmisión vertical de 4%. 4 veces más que la tasa de transmisión de 1% que se está consiguiendo en países desarrollados. El tratar de prevenir la infección vertical comenzó hace muchos años, antes del año 2000, cuando ya se tenía la sidobudina, y se vio, usando solo sidobudina, estos estudios se hicieron en Tailandia, en países del Asia, que administrando sidobudina antes del parto, conforme más se prolongaba el tiempo, de 1 a 3 meses, se disminuía más la tasa de infección. Cuando se conoció mejor la fisiopatología del VIH y cuando se descubrió que el 35% del contagio era intraútero y que el contagio perinatal grueso mayor era cuando se producía el trabajo de parto por el intercambio de sangre que se podía producir en esos momentos, o el contacto con la sangre del niño cuando nacía, llegaba a ser el 65%, y más todavía cuando después se descubrió también el riesgo aumentado de 14% de transmisión por lactancia materna, se comenzó a trabajar con esto. Lo que se comenzó a ver es que conforme no disminuía la carga viral de la madre durante todo el embarazo,
la chance de infectar al bebé era menor. Tan es así que, de hecho, cuando se hace pruebas de 4 semanas antes en madres tratadas y se ve que su carga viral es menor de 1000 copias por mililitro, es igual realizar un parto vaginal que un parto por cesárea. El hecho está en que este contagio intraútero del 35%, cuyo fin, el fin del tratamiento en este momento es reducir la carga viral para que no haya más chance que si fuera un parto vaginal, se logró con la terapia antirretroviral de gran actividad que se llamaba Targa. Primero se comenzó con una droga, luego dos, luego tres. Ahora se tiene varias, en general el tratamiento es con 3 drogas, que se comienzan a dar en quienes no están embarazadas desde antes del embarazo, ya llegan al embarazo las mujeres que tenían el tratamiento ya pueden llegar con cargas virales indetectables, lo que es mejor todavía, o detectando la infección durante el embarazo, comenzarles el tratamiento a partir de la semana 14 habitualmente hasta la semana 38. A la semana 38 se programa el parto por cesárea antes de que comience el trabajo de parto, antes de que comiencen las contracciones. Con esas dos acciones, la terapia durante el embarazo y el parto por cesárea, de preferencia con membranas íntegras, antes del comienzo del trabajo de parto, se pudo disminuir estos dos brazos de contagio, el intrauterino y el contagio perinatal. Y quitándole el pecho a los niños recién nacidos, sustituyéndolos por sucedáneos de la leche materna, disminuyendo esta transmisión de 14% extra, se ha podido llegar a una transmisión de menos del 2%, aunque como el artículo ese recoge de una revisión de historias clínicas de los pacientes con VIH en general de la mayoría de hospitales de Lima, esa transmisión sigue siendo 4%, ¿no? Entonces, pero hemos pasado de 40% a menos del 5%. Es un progreso enorme. Cuando los niños nacían infectados, nacían con unas cargas virales muy altas. Habitualmente en los primeros meses del año, los niños, inclusive los infectados, no presentaban mayor clínica. En el periodo perinatal no presentan ningún signo o síntoma que permita identificarlos. Y a lo largo del primer año, la mayoría solamente llegan a adquirir, en el peor de los casos, formas leves de infección. Entonces, el problema venía en niños sin tratamiento a partir del segundo año, aunque el 20% se moría el primer año, progresaba a SIDA si no había tratamiento. Si es que si no se les daba tratamiento, estos niños podían vivir hasta 7, 8 años, pero el 20% se moría de SIDA en el primer año. Y las cargas virales que recibían los niños recién nacidos de las mamás que no habían recibido tratamiento eran cargas millonarias. O sea, los niños nacían con 1 millón, 2 millones, 5, 10 millones de virus, los cuales infectaban todos los órganos del cuerpo, sobre todo sistema nervioso central y timo, produciendo problemas que iban a manifestarse de una manera muy importante un tiempo después. Las categorías clínicas que se catalogaban eran la categoría expuesto, el niño que estaba hijo de una madre infectada, pero sin estar él, todavía no se sabía si estaba o no con la enfermedad. Los niños categoría N, habitualmente los del primer año de vida, que no tenían síntomas o tenían uno o dos de los hallazgos de la categoría A. Los que tenían síntomas leves, que tenían linfadenopatías, a veces hepatomegalia o candidiasis un poquito fastidiosa, pero nada más. Ya los síntomas moderados y los síntomas severos que definían SIDA eran cuando se presentaban infecciones a repetición, o en la categoría C, cuando habitualmente tenían ya una inmunodepresión bastante severa, con linfocitos CD4 menores del 15% en porcentaje, y en los cuales ya se podían producir infecciones a partir de su propia flora. Siempre había problemas en cuanto al diagnóstico, porque las manifestaciones de la enfermedad eran inespecíficas. Dificultad para ganar peso, crecimiento de ganglios, hepatosplenomegalia, fiebre, diarrea prolongada, normalidades neurológicas, candidiasis oral de difícil control o infecciones bacterianas a repetición hacían que uno sospechara del problema. Pero para hacer el diagnóstico teníamos que tener las pruebas de laboratorio. Los órganos más afectados, los pulmones en casi un 80%,
y el sistema nervioso central un 60%, tracto digestivo 44%, pero se podía afectar cualquier órgano del cuerpo en mayor o menor medida. Este es el trabajo que les he mandado, ojalá lo lean. Aquí una de las cosas interesantes es que las mamás que tuvieron a sus hijos con VIH, el 83% de esas mamás no recibieron tratamiento antirretroviral durante la gestación, ¿no? Un 10% llegó en escenario 3, que ahora vamos a ver cuál es, ya en trabajo de parto, ¿no? Y, y recibieron lactancia materna el 66% porque las mamás no sabían que estaban infectadas. La edad del diagnóstico menor de 6 meses, un 23.5%, y la mayoría mayores de 1 año. El diagnóstico tardío definitivamente dificulta todo. Estos son los esquemas antirretrovirales. Algunos pacientes en los cuales se tuvo que rotar esquemas, un 27 un casi un 30% que no había el terapia de inicio, casi otro 30% por resistencia. El virus presenta 10 millones de mutaciones por día. Es por eso que no se puede conseguir vacunas. Es un virus increíblemente difícil de manejar por la tasa tan elevada de mutaciones que presenta. Ese es el problema, ¿no? Y los niños eh, que tenían, estas eran las cargas virales de control, en niños que al inicio del tratamiento habían tenido hasta 4 millones de copias, pero casi el 60% habían llegado a ser cargas indetectables, ¿no? Otro 23% tenían cargas menores de 1000 copias. Esto no es igual que en las mamás. En niños, la carga viral debe ser indetectable, según el método que usan, menos de 40 copias, menos de 20 copias, ¿no? En estos niños estos no son éxitos terapéuticos. Y dependiendo del marco, hay que ver si es que eventualmente hay que cambiar el esquema de tratamiento. El diagnóstico, según la última norma del Ministerio del año 2019, con PCR al mes y a los 3 meses, también se puede hacer con carga viral. Hemos tenido falsos positivos y falsos negativos, por eso es que no hablamos con uno solo positivo o negativo de las dos muestras de que el niño está sano y que el niño está infectado. Tenemos que tener las dos muestras con el mismo resultado para atrevernos a decir que el niño está infectado o el niño está sano. El cultivo no se usa en general, así que en menores de 18 meses, 2 muestras positivas o negativas. En mayores de 18 meses, 2 ELISA positivos con una prueba confirmatoria. Inmunofluorescencia indirecta, inmunoblot o Western blot. Principio básico para una buena evolución y que permite la supervivencia de los niños y de las personas en general como portadores de una enfermedad crónica bastante manejable y sin ninguna diferencia en cuanto a evolución con personas sanas, es que niño diagnosticado, niño tratado. El MINSA estipula que hay que hacerles evaluaciones mensuales, su PCR al mes y a los 3 meses, ELISA a los 18 meses, no darle lactancia materna y las vacunas semejantes a las de cualquier niño el primer año de vida, mientras no tengan afectación moderada a severa de la inmunidad, que son la mayoría de niños. También se pone la BCG, que no se pone en países con baja prevalencia de tuberculosis, en el Perú sí. Y en general se trata de usar vacunas inactivadas, pero también se usan vacunas de virus atenuado. El sarampión, rubiola, papera se pone al año, mientras no haya signos de inmunodepresión moderada o severa. La profilaxia contra neumosis y la prevención de tuberculosis y el despistaje familiar. Esta es la foto de un niño con miocardiopatía por VIH. El 2008 se obligó a que las madres se hicieran las pruebas, 2 pruebas rápidas para detectar el VIH durante el embarazo. Eso fue lo que permitió la disminución de la infección, de la transmisión vertical. Esta es la foto de un niño de 6 meses cuando está infectado desde el año 1985, un niño brasilero, cuando solamente se disponía de sidobudina. Esta es su foto 6 meses después. No había terapia efectiva, se veía la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Y el escenario 1, en las madres embarazadas, la gestante diagnosticada en control prenatal o con diagnóstico previo, pero que no recibió terapia antirretroviral. Se le inicia la terapia a partir de la semana 14, el parto a la semana 38, como habíamos hablado, con el niño con un peso mayor de 2,500. Se le administra sidobudina de preferencia endovenosa, acá no tenemos, se usa oral. Para que sea cesárea tiene que tener membranas íntegras y menos de 4 centímetros de dilatación para que se proceda a la cesárea. Al recién nacido se le lava con delicadeza, se le aspira también con delicadeza, no se le da pecho y se inicia sidobudina las primeras 6 horas durante 4 semanas.
El escenario 2 es la gestante que ya recibía targa antes del embarazo. El tratamiento es exactamente igual que en el escenario 1 de la madre gestante. El manejo del parto igual y el recién nacido igual. No hay diferencia, porque se supone que su carga viral es baja. O al menos ya está con un tratamiento de antes del embarazo, todavía más largo que el de la madre, que se le detecta el VIH durante el embarazo. Una foto de un niño con candidiasis, con una forma de presentación media rara en placas. Eso no es frecuente. Y el escenario 3, la gestante que llega en trabajo de parto, como la tercera parte de los niños infectados por VIH del trabajo que les mandé, ¿no? A la madre se le da su terapia antirretroviral a la brevedad y la acidobudina. El manejo del parto es semejante a los dos escenarios anteriores y lo que varía es el manejo del recién nacido, porque no se le da una droga, sino 3 drogas, 2 de ellas por 6 semanas, a diferencia de los otros escenarios en los cuales se usa una droga por 4 semanas. Esta es la foto de una niña con infiltración parotídea, era muy común, esta es una melliza, eran las 2 mellizas infectadas. Y otro escenario, el recién nacido de la madre infectada que no recibió profilaxia, o sea, la madre llega ya con el bebé, ya dio a luz en su casa, no recibió ningún tipo de profilaxia, y con el recién nacido se comporta uno igual que en el escenario 3. Esta es la foto de una niña con SIDA ya, con caquexia, hepatoesplenomegalia, y que falleció con una infección por 4 bichos, ¿no? Pseudomonas, cándida, herpes y tuberculosis. Estos niños hacen infecciones polimicrobianas a diferencia de los niños inmunocompetentes, ¿no? Esta es la historia de la primera niña que tuvimos con VIH diagnosticado. Es una niña que ahora tiene 15 años, está en cuarto de media, no le va mal, es de talla corta y ha tenido problemas de escolaridad, pero va a poder ser una persona independiente. La mamá era VIH positiva, no había recibido profilaxis, el parto había sido vaginal y había recibido lactancia materna. Muy parecido a lo que el trabajo de VIH peruano menciona, ¿no? Tuvo una TBC beca positiva 3 cruces, había tenido una historia de iras y edas a repetición y una carga viral cuando se le hizo el diagnóstico de 400.000 copias por mililitro, con un CD4 de 9%, ¿no? Esta niña tenía ya criterios de SIDA, pues tenía una depresión severa, inmunológica, tuvo atrofia cortical y desarrolló también esofagitis candidiásica herpética, criterios de SIDA por todos lados. Y la carga viral, después del inicio del tratamiento, se redujo solo a 40.000 copias, ¿no? Se determinó que era un fallo virológico, ahora está en tercer esquema, ya estable, pero el pronóstico funcional no fue bueno, el pronóstico de vida sí. Esta es la radiografía de un niño que era contagiado, pero por transfusión. Oh, parece que me aceleré demasiado, pensé que no me quedaba mucho tiempo. Bueno, vamos a tener tiempo de conversar. El trabajo de ustedes, el despistaje materno, tienen que tener la seguridad de que cuentan con los medios de las pruebas rápidas para que no tengan problemas, ya que la detección y el control prenatal es la clave para disminuir la transmisión vertical. Y tener también los medicamentos que se usan para el manejo del recién nacido, un frasquito de sidobudina, un frasquito de nevirapina, un frasquito de lamivudina, para que le puedan dar al recién nacido en caso de que tuvieran que atender un parto de una madre infectada por VIH, que es poco probable, pero ustedes le pudieran administrar el tratamiento indicado al recién nacido para llegar a esta tasa de transmisión vertical de menos 2% o como en países desarrollados, el 1%. Hay 2 cuadros acá que son los más importantes. Uno es este y el otro, los otros slides que son importantes, son los que tienen que ver con los escenarios, ¿no? ¿Qué pregunta tienen al respecto? ¿Preguntas, dona Lucía? Me parece que no, doctor. Carambas, discúlpenme, la verdad me aceleré mucho. Pensé que me iba a faltar tiempo. Pero bueno, es poco probable que ustedes vean infecciones nuevas.
Este año, según me comentaban las enfermeras de Prosets, habían tenido 5 o 6 gestantes infectadas. Ninguno de los niños que habían tenido había salido positivo hasta el momento. Y el último niño que tuvimos, que fue descartado este año, un niño ahora tiene 1 año 3 meses, pero tenía todo para pensar en VIH, tenía linfadenopatías en racimos en las axilas, tenía hígado grande, no estaba creciendo adecuadamente, había recibido lactancia materna, una serie de cosas. Y sin embargo, felizmente, han salido negativas sus 2 pruebas moleculares, ¿no? Es su suerte. Pero en realidad ya ahora la mayoría de madres se detectan durante el embarazo. Lo ideal es hacerles una prueba en el primer trimestre y en el último trimestre, mínimo, ¿no? Hay madres que se infectan durante el embarazo. De hecho, en el trabajo que ustedes espero lean, había hasta un 25% que tenían pruebas negativas durante el embarazo, pero que habían contagiado a sus niños. Ahí habría que pensar que hubo alguna falla en los procedimientos, ¿no? O que la madre estuvo justo en el periodo de incubación porque se contagió en los últimos meses del embarazo. No hay otra opción para poder explicarnos que las pruebas de ella hayan salido negativas y que a pesar de ello sus niños se hayan infectado, ¿no? Eso fue el 25% de los 56 niños que se pudo estudiar en ese trabajo, ¿no? Una última estadística en Estados Unidos en el año 85, eh, el 83% de infectados moría en el primer año de vida, en el primer año. Estos son adultos, no estamos hablando de niños, pero para que vean cómo era la cuestión con el VIH, ¿no? El año 85 en Estados Unidos, 83% de infectados murió en primer año. Y al tercer año solamente vivía el 11%. En cambio, The Lancet publicó un artículo en el año 2017 sobre 20añeros contagiados de VIH que empezaron su terapia después de 2008. Y ellos tienen actualmente una esperanza de vida de 78 años, semejante a la población general. Fue un trabajo bastante grande. Así que en este momento, las personas, tanto niños como adolescentes o inclusive adultos que terminan diagnosticados de VIH, si inician su terapia, su chance de sobrevivir a largo plazo en las mismas condiciones que una persona no infectada son muy altas. Y si se les diagnostica y se les trata en los primeros años, prácticamente no hay diferencias ni a nivel intelectual, ni a nivel de crecimiento, ni a nivel de desarrollo con poblaciones no infectadas. Eso también ya se ha visto en las primeras cohortes de niños que ahora tienen más de 20 años, en lugares donde se les pudo detectar y tratar en sus primeros años de vida. Ok, si no hay preguntas, entonces terminamos con la actividad. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias, doctor.